¿Qué pasa con el apruebo y con el rechazo? Efectivamente, el apruebo da posibilidades de resolver las demandas ciudadanas, o es, como dicen por ahí algunos, el salirnos de una realidad que venía construyéndose históricamente en Chile, que había dejado atrás la pobreza, y que lo único que se busca con eso es llevarnos a algunas realidades un poco críticas, como del ámbito del socialismo, dicen algunos, de países un poco muy revolucionarios, dicen otros, políticos, rojos, comunistas, dicen algunos otros. Y eso nos va a llevar a una decadencia total. Yo lo planteo así porque es lo que he escuchado. O sea, el apruebo es todo eso que dije y el rechazo es la posibilidad de, por último, mantenerse como estamos y no caer a este precipicio. ¿Qué hay con el apruebo? Y después, ¿qué hay con la convención constitucional? ¿Qué diferencia hay entre una convención constitucional y una convención mixta? ¿Qué debe saber la gente para poder tener claridad y votar ese día sin miedo, con convicción y por una alternativa que les parezca considerable y que vaya a llenar su expectativa? Pido la palabra. A ver, yo creo que la realidad que la mayoría de las personas ha visto es un espejismo. O sea, la pobreza existe, somos pobres que podemos endeudarnos. Somos pobres que tenemos acceso a tarjetas de crédito por 3 veces nuestro sueldo y después no tenemos cómo pagar. Por lo tanto, vamos a seguir tolerando abusos, vamos a seguir trabajando trabajos precarios para poder subsistir en base a este ciclo, que es un círculo vicioso al final de endeudamiento, trabajo, casi explotación y subsistencia. Tenemos que considerar que nuestra Constitución no resguarda el derecho al trabajo tampoco, permite la libertad de trabajo, pero no el derecho, por lo tanto, si encontráis trabajo bien, si no, no. Cuando hablamos de que se haga una nueva constitución, que votemos a prueba y que gane el apruebo, nos da la opción de modificar realmente la situación. Lo que hay actual, como decía la Consuelo, es un maquillaje no solo de la constitución, sino de la realidad que estamos viviendo en el día a día, de cómo nosotros enfrentamos la vida. También, producto de este maquillaje, se insertó también en las personas el miedo profundo a las reformas, el miedo profundo a sacar la voz y decir lo que están sintiendo, lo que están pasando. Mirar lo que le pasa al otro, lo que pasa con los jubilados, lo que pasa con la gente enferma. Darnos cuenta que no tenemos ninguna protección si nos enfrentamos a una enfermedad catastrófica, por ejemplo. La persona que vive un cáncer, claro, el cáncer está en el auge, pero no me cubre traslados, eso queda a disposición del establecimiento de salud, que tampoco estamos autorizados para hacer los traslados. Entonces, cuando gana el apruebo, se abre realmente una posibilidad de cambio, una posibilidad que nos permita realmente lograr lo que se necesita, que es establecer derechos fundamentales para que la sociedad se desarrolle. Si pensamos en las opciones que nos da este apruebo de convención constitucional y de convención mixta, la convención mixta, una parte de estas personas que van a elaborar nuestra constitución van a ser los mismos de siempre, los que nos tienen en este momento sometidos a leyes injustas, a reformas que en realidad son impracticables, que aparecen al final como inconstitucionales. Si votamos y sale la convención constitucional, tenemos la opción de que las personas que sean elegidas sean las que están viviendo los problemas y que de ellos salgan las soluciones. Es como súper particular porque en general cuando nosotros trabajamos en salud y vemos el tema de participación social, siempre nos piden que hagamos diagnósticos participativos y todo, pero al momento de generar un cambio real, ahí se asustan. Las personas tienen la opción de poder decidir y quizá eso es necesario que se pierda este temor a que decidamos el pueblo en el fondo. Jorge decía que hay otras democracias, pero para mí la democracia es una y en este país no existe. Por lo tanto, si hacemos este proceso y sale la prueba, la Convención Constitucional, probablemente vamos a vivir la real democracia en que podemos decidir y que los políticos trabajen realmente para el pueblo. Muy bien. Cristian tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, me sumo a lo que señala Carla, bastante claro. Bueno, ¿qué pasa si gana la prueba? Yo creo que ese es un escenario en que nos vamos a tener que proyectar obligatoriamente, porque como lo dicen las estadísticas, al parecer es un escenario bastante garantizado. Entender que estamos en una conversación que no es gratuita, o sea,
efectivamente la guinda de la torta fue el 18 de octubre, con este salto de los torniquetes, siempre partiendo desde la juventud, pero obviamente eh, en correlación con todo lo que nosotros, los trabajadores, constantemente durante años hemos estado reclamando, las personas que han luchado por una vivienda propia y digna, por la pelea durante años respecto a un sistema de pensiones totalmente denigrante para la población adulta mayor. Así que simplemente yo creo que hay que ponerse en la lógica de que vamos a estar en una condición de apruebo. Y obviamente también yo estoy con una total claridad de que vamos a estar en una condición también de convención constitucional, en función a que, por un lado, es una diferencia bastante abismante con la convención mixta. La convención mixta tiene que ver con solamente la posibilidad de poder decidir por el 50% de los constitucionalistas y el otro 50% estaría conformado por los actuales parlamentarios, personas que no fueron escogidas para estar conversando respecto a la construcción de una nueva constitución, sino más bien habían sido elegidos para trabajar ahí en ese tan preciado lugar para ellos, ya que la verdad, las posibilidades reales de que, por ejemplo, el mundo del trabajo sea parlamentario, hoy en día la constitución que tenemos no lo permite. Ya, o sea, nosotros tendríamos que renunciar a ser representantes de los trabajadores para tener una posibilidad real para ser parlamentarios. Así que la verdad tampoco es una condición representante para el grueso de la gente. Así que es una opción bastante nefasta construida esa noche de noviembre, que en un principio fue una intención de mantener más o menos las reglas que siempre han estado rigiendo las condiciones de nuestro país. Tenemos que simplemente hacer referencia, por ejemplo, al tema del quórum, que fue algo que ellos insistentemente pusieron sobre la mesa y no lo permitieron poner a discusión, ya que si no, no se iba a generar este acuerdo. También recordemos, también esta construcción del acuerdo fue con exclusión total de las mujeres, no fue una construcción en función de un proceso constitucional paritario. Eso fue logrado ya con la presión del mundo del trabajo, del mundo independiente, del poder que han tenido este periodo. Yo creo que, bueno, durante miles de años, no miles de años, pero durante muchos años, las mujeres han tenido una representación bastante importante en la política. De alguna forma el hombre ha buscado disminuirlas, pero siempre han sido muy importantes en esto y hoy en día por fin tienen ese lugar. Creo que es dentro de uno de los únicos países en el mundo que han tenido esta condición de generar condiciones paritarias para la construcción de una constitución. Así que hay que estar, creo que, con la lógica de que estamos en ese escenario, que es el escenario que queremos la gran mayoría de este país, tanto de izquierda, derecha, los independientes. Así que estamos por el apruebo. Espero que estemos frente a una convención constitucional que ha sido lo más cercano posible a una asamblea constituyente, cosa que no lo tenemos por la preocupación que tienen los políticos de mantener lo mismo de siempre nomás, las mismas garantías y los mismos beneficios que han podido resguardar durante muchos años, que en esta ocasión tenemos la posibilidad de que la torta se reparta de mejor forma para todos y todas las chilenas. Hable nomás, Leonce. Tenemos muchas expectativas respecto de que efectivamente se logre el apruebo y pareciera ser que eso es bastante factible, digamos, ¿ya? De hecho, existen personas que están por el rechazo que han puesto un número. O sea, si el apruebo no es 60 o 70 o no sé cuánto por ciento, no va a ser representativo. Es la misma gente que ha sido elegida con 20 o 30%. Si fuera la situación de la convención mixta, la que se ganara, digamos, resulta que los convencionistas, digamos, los que eligieron para eso y que supone que se presentaron porque estiman, hay una proporción importante de la ciudadanía que estima que esa persona sabe y representa lo que queremos que se haga, van a ganar una proporción ínfima o bien pequeña del sueldo de su otra parte, su otra contraparte, que va a seguir ganando su sueldo del Senado o diputado
y capaz que más encima se le sume lo de la convención mixta. Entonces, hay hartas cosas que están en el aire, pero sin ninguna duda, digamos, nosotros tenemos que tener gente que esté dedicada solo a eso, que se pueda concentrar absolutamente en aquello que las presiones que va a recibir, porque va a recibir presiones sin ninguna duda, sean presiones porque las cosas mejoren y no presiones porque las cosas se mantengan. Queda cierto en la historia, va a quedar para siempre que no son 30 pesos, sino que son 30 años. Claro, porque no ha habido cambios reales. Porque yo les puedo comentar que yo ya soy un poquito más viejo que la mayoría de los que están, parece que de todos, definitivamente de todos los que estamos en este diálogo, y resulta que yo voté para el 80, po. Y voté con un lápiz grafito, que fue la primera vez que se empezó a votar con lápiz grafito, y hubieron vocales de mesa que, en una cuestión ridícula, porque esto no fue público como son hoy día las situaciones, sí mencionaron que ellos los obligaron a borrar votos. Esta convención constitucional lo que tiene que hacer es una constitución más pequeña, que tenga la normativa gruesa, las grandes líneas que permitan el juego, que no sea un amarre, ¿ya? Que no sea como dijo su creador, digamos, que no importa quién gobierne, como ya se mencionó un rato atrás, sino que da lo mismo, porque es tan grande el amarre que no va a poder salir de ese marco y se va a tener que mover ahí nomás. Y lo hemos visto. Esta es una constitución pétrea, una constitución inmodificable prácticamente, que no se puede adaptar a los tiempos. Y hemos aprendido que lo único que importa es que hay que estar abierto al cambio. Así que por ahí me quedo, compañero. En resumen, podríamos decir de que el plebiscito que se nos viene el 25 de octubre es una instancia importante, que habría que concurrir con toda la fuerza a participar de este plebiscito. Pero ahí no se cerraría la discusión, porque viene después otro proceso, que es cómo se va a escribir esta Constitución, quiénes son los que van a escribir esta Constitución, qué deben escribir en esta Constitución. Entonces viene más trabajo, más compromiso de las personas, y no podemos aceptar ni esperar que este plebiscito sea el cierre de cualquier proceso de conversación que nos lleve a construir esta casa común, estos elementos, este marco de convivencia nacional que vemos que tiene que ser diferente al que tenemos hoy día, porque hoy día lo que hay es una práctica abusiva por parte del ente privado que está apoyado por una estructura legal que es la Constitución. No tenemos protección social como ciudadanos, por lo que también escuché por acá, y lo que consideran otras constituciones de países que a nosotros nos gusta compararnos, ellos lo consideran como derechos sociales garantizados, derechos sociales en función de su pueblo. Y nosotros acá, ¿qué tenemos ahí? En lo que dijo Carla, solamente libertades. Libertades que no son derechos y que están amarradas con la capacidad o no de pago que yo tenga para poder acceder a esas prestaciones o a esos espacios que otras constituciones de países desarrollados, que no son comunistas, que no son anarquistas, que no son nada de eso que nos han querido decir, lo tienen establecido como derecho. Y son sociedades prósperas, sociedades donde la igualdad es un elemento esencial que va articulando la forma de relacionarse entre los ciudadanos, entre el Estado y la ciudadanía, y donde además de la prosperidad hay elementos que tienen que ver con justicia y con otras cosas que lamentablemente acá no se han dado por años.